Hola a todos. El capítulo que tenemos que leer hoy del libro Psicología Revolucionaria se llama Sucesos Personales. Y dice así: plena autoobservación íntima del mí mismo resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. De esto ya hemos hablado, sobre la técnica de la autoobservación. Autoobservación íntima del mí mismo, autoobservación del ego, del yo, de los yoes. ¿Qué ego se está manifestando en este momento? ¿Será un ego de ira? ¿Será un ego de orgullo, de lujuria, de envidia, codicia? ¿Un ego de impaciencia? Autoobservación íntima del mí mismo. Es inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. Nosotros no podríamos empezar a cambiar si no nos damos cuenta que estamos mal. Si nosotros pensamos que estamos bien, pues ¿qué vamos a cambiar? Es como el borracho, que no reconoce que es borracho, que no sabe que es borracho. Se justifica: no, yo no soy borracho, yo soy bebedor social. Yo no tengo un problema con el alcohol. No, yo lo puedo dominar cuando quiera. Para mí la botella no es un problema. Yo tomo ahora y mañana ya no. Cuando es un borracho, cuando es una persona alcohólica, el primer paso para llegar a ser astemio es reconocer que se es borracho. Aquí lo mismo, es reconocer que yo tengo ira, es reconocer que yo tengo orgullo, reconocer que yo tengo envidia, que yo tengo el ego de la codicia, la gula, que tengo la pereza. Para empezar a verlo y a poder ver que tengo un problema. Si no veo que tengo un problema, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a enfrentarme a un problema si no sé ni siquiera que tengo un problema? Primer paso, autoobservarnos, ver el problema que tenemos. La lacra psicológica. Llámese como se llame. Un problema a lo mejor de depresión. Yo tengo un problema de depresión. ¿Cómo enfrentarlo? Primero tengo que reconocer que tengo un problema de depresión. Seguimos leyendo. Incuestionablemente los estados interiores equivocados pueden ser corregidos mediante procesos o procedimientos correctos. Procedimientos correctos son los procedimientos de la conciencia, de que la conciencia esté atenta a la vida, que no nos meta gol el ego. El ego no lo debemos tener en nuestra vida, lo debemos observar, pero que no nos controle. Nosotros lo podamos controlar a él o a ellos. Ese es el truco para ganarle a la vida, para ganarle a los estados desagradables que nos crea tal o cual ego, y para triunfar espiritualmente. Ese es el truco. Estar siempre observando, autoobservándonos y observando todo. Pero observando todo no para criticar, sino para comprender. La meta no es criticar por criticar. Así no vamos a llegar a ningún lado, a ningún fruto. Eso no da ningún fruto espiritual. Observar y autoobservar para comprender. Para que sea la conciencia la que reciba el shock de los eventos exteriores. La conciencia nos hace comprender. El ego no nos hace comprender nada, porque el ego es ignorancia pura y es error puro. Es una cadena de errores que tenemos enganchada en el alma. La conciencia nos hace comprender. Pero para darle paso a la conciencia hay que darle oportunidad de que se manifieste. Y no vamos a poder permitirle a la conciencia su manifestación, es decir, a nuestra alma, si no estamos en un estado de observación de todo. Autoobservación y observación. Como el vigía en época de guerra, como un soldado. Tenemos que ser soldados. Tener una actitud de soldado, de alerta siempre. Nos dice el maestro: como quiera que la vida es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima inaplazable eliminar de nuestra psiqui los estados psicológicos erróneos. Esto es muy importante. En la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores. Esto es muy importante. ¿Esto qué significa? Que la persona, por ejemplo, iracunda, va a traer escenas de violencia a su vida. Se peleará con todo el mundo, no se llevará bien con nadie. A todo el mundo terminará odiando. A todo el mundo le terminará cayendo mal, todo el mundo. El iracundo es una persona que atrae a su vida escenas de pelea. El lujurioso, ¿qué atrae a su vida? Escenas morbosas, pornografía, pérdida de las energías creadoras, escenas de adulterios, escenas de infidelidades, de engaños. Eso es lo que atrae a su vida el lujurioso. Citas y citas.
fornicaciones espantosas, masturbaciones abominables. El orgulloso, ¿qué va a traer a su vida? Pues errores, porque si se cree que se lo sabe todo y se cree que es el más en todo, ¿qué va a traer errores? Porque nosotros, como dice el maestro Samael, no somos más que miserables gusanos del lodo de la tierra, tal y como estamos. Somos una chispa divina, pero tal y como estamos, esa chispa divina, ese diamante, es un diamante en bruto, está lleno de lodo, está sucio, lleno de polvo, lleno de grasa, pues entonces el diamante resulta que perdió su opacidad. Es diamante, pero primero hay que limpiarlo para que el diamante sea diamante, vuelva a tomar la naturaleza de diamante, su naturaleza diamantina. La persona que tiene gula, la gula, ¿qué es lo que atrae a su vida? Pues problemas de salud, problemas estomacales, gastritis, etc. Además sobrepeso, obviamente, la obesidad. La persona perezosa, el ego de la pereza, ¿qué atrae a nuestra vida como un imán? Pues escenas de pereza. Falta de trabajo, como somos perezosos, somos irresponsables, por lo tanto. Tenemos falta de trabajo y por lo tanto falta de dinero. ¿Qué atrae en definitiva la pereza? Pobreza, miseria. Y así sucesivamente con cada uno de los yoes psicológicos. Entonces, nuestra vida interior es un imán que atrae las circunstancias. Por lo tanto, no debemos quejarnos de las circunstancias que nos rodean, porque nosotros mismos las hemos atraído. No hay que echarle la culpa a nadie, nosotros mismos las hemos atraído. La violencia que viene a nuestra vida, las peleas las atrae nuestro ego de la pelea, nuestros egos de la ira. Las escenas de lujuria, pues nuestros egos de la lujuria. Las escenas que tienen que ver con la codicia, con un amor excesivo al dinero, pues esas escenas, egoísmo, usurería, problemas con los demás por el dinero, ya sea porque somos demasiado tacaños, porque lo queremos guardar en exceso o porque lo despilfarramos, trae problemas con el dinero, problemas económicos. La envidia, lo mismo. Desear lo que tiene el prójimo. Desear lo que tiene el prójimo nos va a traer problemas, porque cuando el ego desea lo que tiene el prójimo, al no poder conseguir lo que el prójimo tiene, empezamos a odiar a esa persona. ¿Y cómo se manifiesta ese odio, esa antipatía? Con la crítica. Muchas veces nosotros criticamos a los demás y no nos damos cuenta, es de forma inconsciente. Los criticamos porque los envidiamos. Seguimos, nos dice el maestro. Corregir estados psicológicos equivocados es indispensable cuando se quiere alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Aquí nos está hablando de muerte psicológica. De muerte psicológica. Muerte en marcha y muerte a través de la meditación. La meditación nos va a dar luz, nos va a dar comprensión. Pero el primer choque, no nos olvidemos, el primer choque consciente es la autoobservación. Si no estamos en autoobservación, el ego nos mete gol y una vez que el ego ya entró en la psiquis, se empieza a hacer de las suyas, se empieza a crear estados equivocados. La ira empezará a crear resentimientos, empezará a crear odio, la lujuria empezará a crear estados lascivos en la mente y esto nos llevará al vicio de la masturbación, a la pérdida de nuestras energías creadoras, a la vista del porno, etc. Situaciones exteriores destructivas. Seguimos con el capítulo. Situaciones exteriores destructivas podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas mediante la inteligente corrección de los estados interiores erróneos. Y fíjense qué importante lo que dice el maestro aquí. Que situaciones, circunstancias que son negativas, que son realmente muy lamentables en nuestra vida, se pueden convertir en circunstancias inofensivas, inocuas, que no nos hacen ningún daño. Dependiendo entonces cómo nos tomemos la vida, si desde el ego o desde la conciencia. Seguimos. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren cuando se purifica íntimamente. Purificar íntimamente habla de la muerte, de la eliminación del ego, de la muerte del ego. Seguimos. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos, creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Todos somos víctimas de las circunstancias. ¿Por qué? Por falta de autoobservación.
porque no corregimos esos estados psicológicos absurdos. Creemos que esos estados psicológicos son normales, es normal tener ira, es normal tener lujuria, es normal tener orgullo, es normal sentir la gula, es normal sentir la pereza, la envidia, los estados de egoísmo, los estados de autoimportancia, de autoconsideración, es normal tener depresión, es normal tener estados de tristeza exagerada, de derrotismo, es normal, eso es normal. Y no es normal. Eso no es normal. La esencia nunca sentiría esas cosas. Esas cosas no pertenecen a la esencia, a nuestra conciencia. Seguimos. Poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital. Cuando se desea cambiar el curso de nuestra desgraciada existencia. Cuando se desea cambiar el curso de una desgraciada existencia. Hay que poner orden en la casa interior. Está desordenada. Si queremos cambiar el curso de una desgraciada existencia. De una existencia que no nos gusta, que no nos llena. Seguimos. Las gentes se quejan de todo. Sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar la vida, salir del infortunio en que se encuentran. Desafortunadamente no trabajan sobre sí mismas. Aquí en este párrafo nos está queriendo decir el maestro muy claramente que el que no trabaja sobre sí mismo es víctima de las circunstancias. Y que entonces luego no sufra, no llore, no proteste. No, porque si no ha trabajado sobre sí mismo, es obvio que lo único que va a traer a su vida son lágrimas y sufrimiento, porque el ego es lo único que nos trae. Como el ego es error, es lo único que nos trae. Lágrimas, sufrimiento y un vacío espantoso, un vacío existencial espantoso. Seguimos. No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si éstas son dolorosas, se debe a los estados interiores absurdos. Porque como ya hemos dicho, la vida es un imán. Es un imán. Los estados interiores atraen las circunstancias negativas, externas, que no nos gustan, que no nos hacen felices. El interior atrae el exterior. Eso también lo decía Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, un filósofo alemán. Seguimos. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas. O sea, la persona que empieza a cambiar, empieza a mejorar su vida. Y deja de ser perezoso, se vuelve responsable. Entonces, si no tenía trabajo, de repente encuentra trabajo. Porque ese estado de actividad y de sacar la pereza, los estados de pereza, que atómicamente vibran muy pesados, ese estado de actividad y de responsabilidad nos atrae el trabajo. Entonces, de repente, cuando uno deja de ser perezoso, lo llaman para diferentes trabajos y se empiezan a abrir las puertas laborales por todas partes. Y así con cada uno de los egos. El que tenía gula y ya no la tiene, o la está trabajando y no se deja, o la tiene pero no se deja controlar por la gula, empieza a recuperar su figura. Si era flaco, porque así nos hizo Dios, vuelve a recuperar su delgadez. Si tenía salud, vuelve a recuperar su salud. Seguimos. Los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. ¿Permanecisteis serenos ante el insultador? ¿Recibisteis con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes? ¿De qué manera reaccionasteis ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Matasteis? ¿Estáis en la cárcel? ¿Cuánta gente no ha matado por celos? ¿O está en la cárcel por celos? Mucha. ¿Cómo hay que reaccionar ante la infidelidad del ser amado? Nos dice el maestro. Pues entender, comprender que nadie nos pertenece. Y que si algo es nuestro va a regresar a nosotros y si no regresas porque en realidad no era nuestro. Una paloma, cuando es nuestra, cuando nos quiere de verdad, si nosotros le damos libertad, nosotros le abrimos la jaula, regresa. Pero si no hay un vínculo afectivo nosotros con la paloma, no va a regresar. Así es la pareja. Saber si una persona nos pertenece o no, de verdad, en cuerpo, alma y en espíritu, desde el corazón,
No desde el ego del deseo, no hay que confundir el deseo con el amor. Una cosa es el deseo y otra cosa es el amor. Lamentablemente la humanidad confunde el deseo con el amor. Si a nosotros nos corresponde una persona en cuerpo y alma y en espíritu, démosle libertad, abrámosle la jaula. Y si esa persona siempre regresa a nosotros es porque es nuestra, porque nos corresponde. En cuerpo, en alma y en espíritu. Y si no regresa es porque no es nuestra. Nosotros no nos debemos apegar a nadie. A ningún ser humano, ni a la pareja, y tampoco al padre ni a la madre. Nosotros debemos apegarnos única y exclusivamente a Dios, a las diferentes partes de nuestro ser. A Él sí, porque Él nunca nos va a decepcionar. Los seres humanos siempre nos van a decepcionar, siempre. Nos terminarán tarde o temprano decepcionando. Es muy raro un ser humano que sea fiel hasta la muerte a otro ser humano, es muy raro. Porque todos los seres humanos tenemos la semilla de la infidelidad y la semilla de la traición dentro. Entonces, no te dejes llevar por el veneno de los celos, porque los celos es un veneno. Si la persona te pertenece, va a regresar a ti. Le das libertad y regresa a ti. Siempre va a regresar a ti porque te ama. Y si no regresas es porque esa persona no era tuya. Entonces no vayas a la cárcel. No termines en el panteón o cementerio por celos. Porque cuánta gente no mata por celos. O es matada por celos de una tercera persona celosa. Seguimos con el capítulo. Los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles están llenas de equivocados sinceros que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Y esto lo obtenemos a través de la autoobservación, no hay otra manera. De interponer entre el evento externo y nosotros la conciencia. Si nosotros interponemos entre el evento externo y nosotros a tal o cual ego, fracaso. Estados nos va a crear el ego, estados equivocados y fracaso. Nuestra vida será un desastre. Estará llena de miserias y de errores y de malas decisiones. Nos dice el maestro, uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana. Claro, si por ejemplo una persona se está burlando de la otra, pues entonces se convierte en víctima, ¿no? Lo que se llama el bullying. Si uno está sufriendo de bullying y no tiene un estado psicológico apropiado, pues sufre de la burla de los demás. Entonces, el estado psicológico apropiado, es decir, de no tener miedo y de no tener ira, ni miedo ni ira, ante la persona, ante el insultador, o ante la persona que está haciendo la burla, el escarnio sobre nosotros mismos. Ese estado correcto desenmascara al traidor. Lo desenmascara. Y la persona ya no tiene armas contra nosotros, porque nosotros con ese estado psicológico, ese estado conscientivo correcto, la hemos desarmado. Seguimos. Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. No os identifiquéis con ningún acontecimiento. Recordad que todo pasa. Fíjense, nos dice el maestro, todo pasa. Es verdad, en la vida todo pasa. Acontecimientos que eran muy importantes antes, cuando estábamos viviendo, y que ahora lo recordamos y pensamos, ¿por qué sufrí tanto? Ya pasó. No tendría que haber sufrido tanto, ya pasó. Sufrí porque me identifiqué con ese suceso. Si yo no me hubiera identificado, no hubiera sufrido ni la mitad o no hubiera sufrido nada. Entonces, todo está en la no identificación, y recordar que todo en la vida pasa. Hoy está y mañana ya no está. Todo es efímero, todo pertenece al mundo de la relatividad. Dice el maestro, aprender a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios. Como una película, nosotros como el espectador y la película que pasa por la pantalla de nuestra mente, sin identificarnos con nada. Y recordando que todo pasa y recibiremos los beneficios, los frutos espirituales. Seguimos, nos dice el maestro. No olvidéis que acontecimientos sin ningún valor
podrían llevaros a la desgracia si no elimináis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados. Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado, es decir, del estado psicológico preciso. El billete apropiado significa el estado psicológico preciso. Cada evento exterior, estado psicológico preciso. Para que la vida sea como una película que pasa por nosotros, pero sin afectarnos. Sin dejar terribles heridas y luego cicatrices que tienen que sanar, heridas que tienen que sanar y que dejan cicatrices. No, ver la vida como un espectador, como el que está viendo una película. Esa es la actitud ideal, la actitud correcta para no ser víctima de las circunstancias, para no ser víctima de la vida. Hasta aquí pues el capítulo 9, sucesos personales, del libro Psicología Revolucionaria.